No, aquí la pantalla. Listo. ¿Me confirman, por favor, que pueden observar mi pantalla? Sí, señor, ya podemos separar la pantalla. Sí, ya. Listo, vale. Vale, gracias. Bueno, entonces, yo uso esta plataforma pues para hacer toda la parte de codificación en línea. Tiene Colab, no sé si la conozcan. Yo puedo pues ejecutar código Python. Es de Google, puedo ejecutar código Python y puedes ir comentándolo. Entonces, miremos entonces, lo primero será lo referente a listas, ¿cierto? Posteriormente miraremos rápidamente lo que es algo de tuplas, ¿cierto? Y posteriormente la función, yo creo que pues dependiendo de ahí se entendería realmente en esta partecita. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, ¿en qué consiste una lista? Una lista, pues en resumen, de manera como concreta, es un conjunto, llamémoslo así, es un conjunto de datos, no tanto de variables, sino de datos. ¿Por qué no digo que sea de variable? Porque la lista me almacena únicamente el dato, porque a su vez la lista es un tipo de dato. ¿Listo? La lista no me almacena una variable X que dentro de la variable X tendrá un dato. No, la variable me almacena lo que contiene X si yo hago una generación utilizando una variable. ¿Qué quiere decir yo? Que la variable, perdón, la lista. Que la lista, por ejemplo, puede tener números enteros, ¿cierto? Esto sería, por ejemplo, una lista, no sé, de enteros, pero no. Algo que tiene Python es que las listas no tienen un tipado forzado. ¿Qué quiere decir? Que no es como, por ejemplo, en otros lenguajes que tengo que definirle que únicamente yo voy a guardar un tipo de dato. No. La lista me permite a mí almacenar de todo tipo. Prácticamente cada posición de mi lista, es decir, cada elemento que yo tengo acá, va a tener su propio tipo. Entonces es como si yo tuviera acá un entero, ¿cierto? Yo tengo acá un true, que significaría un booleano. Puedo tener aquí hola, que soy una cadena de texto. Y puedo tener aquí, por ejemplo, eh, un flotante, 4.5. ¿Listo? Puedo tener esta estructura y posteriormente puedo yo ir imprimiendo, ¿cierto? Vemos que entendiendo el concepto, ya después vemos qué se puede hacer con las listas. Entonces se dan cuenta que yo definí X, que es mi variable, es construida a partir de una lista, es decir, que X es una variable de tipo lista, y Y, entonces también es una lista, pero ya tiene diferentes datos, cada uno puede compartir un tipo o no. Si yo, por ejemplo, quisiera, vamos a ver qué acá arroja, quisiera imprimir qué tipo de dato es. ¿Se conocen la función type? Sí, 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 la conozco. Por ejemplo, ahí me imprimiría un entero, ¿cierto? Me dice que es un entero. Yo pongo acá, por ejemplo, hola, me imprime que es un string. Si imprimo, por ejemplo, acá un true, me dice que es un booleano, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, coloco X? Me va a decir, es una variable de tipo lista. Si se dan cuenta que en este caso no especifica entero, no, realmente no le influye como tal el tipo para toda la lista. Ahora, ¿qué pasa si yo accedo a un elemento? Ahorita vamos a ver cómo acceder bien. Pero entonces, con estas llavecitas, ¿cierto? E indicándole un índice, un valor, vamos a acceder a uno de los elementos. ¿Qué pasa? La lista tiene unos elementos, unos datos, ¿cierto? Están ordenados por un índice de forma ascendente, ¿cierto? Este índice me sirve como un diccionario. ¿Ustedes se acuerdan cuando buscan una palabrita, por ejemplo, en el diccionario? ¿Cómo la buscan? Alfabéticamente. Está ordenado alfabéticamente. Entonces, uno lo que hace es buscar la primera palabra. En este caso, nuestro diccionario está ordenado alfabéticamente, no, ascendentemente, pero por índice. ¿Qué es un índice? La posición. En resumen, es la posición. ¿Listo? Entonces, significa que este 1 está en la posición 0.
Las listas siempre inician con la posición número 0. Es decir, este 1 está en la posición 0, este true está en la posición 1, este hola, es decir, esta cadena de texto está en la posición 2, y este 4.5, es decir, este flotante está en la posición 0, 1, 2, 3. Por eso yo le digo, ok, a esta cajita, digamos que la lista es como una caja, yo voy a acceder a su posición 0. Es decir, tráigame el elemento de esa lista que esté en esta posición que le estoy indicando yo acá. Por eso es que él me trae 1. Si yo imprimo, bueno, esto lo puedo quitar. Si yo hago un print x0, él me va a traer 1. Y como yo le estoy diciendo que me muestre el tipo del elemento de la posición 0, es decir, el 1, él me dice que es entero. Si se dan cuenta como, a pesar de que el tipo de lista es lista, cuando yo le digo tráigame el elemento, para ese elemento el tipo es diferente. Si yo le pongo, por ejemplo, acá, ¿qué índice le debo poner yo para traer hola? 2. 2, perfecto. Y entonces yo aquí también hago la modificación y traigo este elemento. ¿Ustedes ven? Bueno, ¿qué pasó? Que no le cambió la X a la Bien. Y. Sí, es que aquí es, sí, tienen toda la razón. Yo estoy accediendo a este vector. Y a esta lista, perdón. Y acá, listo. Hola, y es un string. ¿Sí ven? Entonces, eso, digamos que en resumen, eso es lo que significa una lista, un conjunto de datos a los cuales yo puedo iterar. Vamos a ver esto porque es que en los for y en los demás se necesitan variables iterables. Entonces me permite a mí iterar cada elemento, es decir, ir uno por uno. Eso me permite a mí la lista. ¿Y por qué medio? Pues por el índice. Otra ventaja no, perdón, otra diferencia que vamos a ver con las tuplas es en el caso de que las listas, por ejemplo, son modificables. Eso tiene un nombre, eso tiene, se me olvidó el término, son bueno, les queda bien el término realmente. Pero en resumen, Mutables, ¿no es? ¿cómo? Mutables. Mutable, ese es el término. Muy bien, gracias. A mí se me olvida, digamos que esa parte, esa terminología en este caso. Pero la cuestión es Disculpa, que, señor, profe, una pregunta. Pues en la formación que damos no hemos visto tuplas. ¿Qué es una tupla como para tener en cuenta? una tupla es una lista en resumen, pero con unas pequeñas diferencias. Por ejemplo, una tupla es como una lista, pero la lista es modificable, es decir, es mutable, mientras que la tupla no. ¿Listo? Por ejemplo, esto sería tupla X, solo que en este caso lo definimos así. Tupla. ¿Sí ven? Digamos que es otro conjunto de variables. Es que eso es lo que yo iba a explicar un poquitico como las dos del concepto que tienen en común y luego qué diferencias. ¿Qué tienen en común? Ambas son conjuntos de datos. Ambos me permiten a mí, por ejemplo, guardar true, 1, hola, llamámoslo aquí adiós. Aquí nace 9.8. Imprimo. Y si yo quisiera imprimir, por ejemplo, el tipo, imprimir que es una tupla. ¿Sí ven? Tupla. ¿Qué pasa? Ambos son un conjunto de datos,
Si yo quiero acceder, por ejemplo, a un dato, lo puedo hacer por el índice. Por ejemplo, tupla y, le digo accédame al 2. Cierto que en este caso es a Dios. De igual forma, 0, 1, 2. ¿Sí ven? Ahí es lo mismo. Aquí tengo una lista y aquí tengo una tupla y hasta el momento es lo mismo. Lo único que ha cambiado es que uno es con llaves cuadradas y el otro con paréntesis. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Independientemente de sus funciones, que algunos tienen más funciones que otros, unos son más diferentes, etc., es que la lista nos permite a nosotros modificarla, mientras que la tupla no se puede modificar, esa misma tupla. Se puede crear nuevas, o sí, crear copias de la tupla habiéndole modificado algo. Por ejemplo, si yo trato de hacer esto, vamos a ver. Vamos a intentar cambiar, por ejemplo, el elemento de la posición 2 que tenía a Dios. Vamos a agregar funcionó. ¿Qué pasa? Me dice, lo sentimos, pero una tupla, un objeto, bueno, una variable de tipo tupla, no soporta una asignación. ¿Sí ven? Yo no puedo asignarle un elemento, o sea, modificar un elemento dentro de mi lista. ¿Qué estoy haciendo? Mi tupla, perdón. ¿Qué estoy haciendo yo acá? Estoy tratando de sobreescribir este dato que está acá. Estoy tratando de colocar perdón, funcionó dentro de mi tupla, eliminando este y agregando el otro. Es decir, alterando los datos de mi tupla. Estoy tratando de hacerlo. Me dice, lo siento, pero no funciona. No puedo. ¿Sí ven? Yo no puedo modificar una tupla in situ, que llaman. No puedo modificar la misma tupla. Yo podría hacer es como generar otra tupla en donde yo a esa tupla yo le hago una modificación antes de guardarla y después la guardo. Por ejemplo, es como si yo les dijera, voy a crear una copia donde yo voy a, por ejemplo, yo quisiera eliminar este dato. Ya esta tupla no la puedo eliminar. Lo que haría sería generar otra copia, pues con los tres primeros datos. Algo así, ¿sí me entienden? Genero otra copia, pero no puedo modificar la misma tupla. Pronto hay funciones que permitirían ciertos comportamientos que pues yo no puedo ir mirando realmente, pero es que las tuplas casi no se deben utilizar para esta parte, o sea, para programar y demás. Dependen de casos muy específicos. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con las listas? Esto con las listas sí me la permite hacer, por eso es que es más práctico en el caso de las listas. Por ejemplo, ella me dice, listo, funcionó. Y si yo imprimo Y, ¿se dan cuenta que aquí sí pude cambiarla? ¿Aló? Sí, Pero claro, entonces, ¿para incluso, qué son las tuplas? ¿Señor? Entonces las tuplas, o sea, son como filas que se tienen desde el principio y son para tener los datos guardados iniciales o algo así. Es que le di, es que como si me preguntara para qué es una lista, ustedes lo pueden usar para múltiples cosas realmente, porque el concepto es que es un conjunto de datos. Ya para si quieren almacenar de forma permanente o como tal ya depende de ustedes. Pero en teoría, una funcionalidad específica de las tuplas, de pronto cuando tienen una función muy complicada, y ¿ya vieron funciones? no todavía. Bueno, digamos que tenemos un proceso y sabemos que el resultado de ese proceso lo vamos a almacenar digamos, en una variable. Pero entonces, para evitar que posteriormente nosotros o nuestro código haga un cambio en esta variable, pues entonces la podemos almacenar en una tupla. Digamos que lo que buscamos es aprovechar la ventaja no, la diferencia de las listas es pues que las tuplas no me permiten a mí modificarlas. ¿Sí ven? Entonces, cuando yo necesite que algo no se modifique, directamente in situ, entonces pues utilizaría una tupla. ¿Sí me entiendes? Como lo que se me ocurre realmente para no utilizar tuplas. A veces se usan, sí, pero entonces ya es más como bueno, entonces yo tengo unos datos, yo sé que no van a cambiar y no quiero que cambien porque necesito que se mantengan.
entonces lo hago así. Pero si ya agrego una lista y pues con el correr del código y demás van a estar cambiando, pues no me interesa guardar una tupla, para eso lo guardo yo en donde, en una lista. ¿Listo? Una pregunta en cuanto a las listas, profesor. Por ejemplo, si yo tengo al comienzo dos listas vacías y voy agregándole a esas dos listas, por ejemplo, números enteros, y supongamos que yo luego con esos elementos de cada lista quiero hacer una operación aritmética como multiplicarlos, dividirlos. Punto a punto. Eh, sí, punto a punto, es decir, el índice con el índice 0 de las dos listas, el índice 1, Sí. ¿cómo haría? Bueno, realmente para esa parte, bueno, es que como tal las listas no están pensadas propiamente para hacer operaciones matemáticas. Para eso se utiliza otra herramienta que simula como tal eh, con mayor eficiencia el comportamiento de listas, pero ya denominado vectores. ¿Qué pasa acá? Aquí llega es que no sé si explicar esta partida porque los puedo confundir. Las listas están destinadas es para hacer un conjunto de datos, que para operar, que para hacer eso, no están optimizadas para eso. Están optimizadas para hacer un conjunto de datos. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Por ejemplo, z igual a x más y. Luego imprimo z. Entonces, ella está optimizada para entender que el más es para unir literal las listas y así puedo conformar una lista diferente. Entonces no es como que me vaya a hacer punto a punto. Aquí podría yo, lo práctico no, como lo concreto, lo básico, lo robusto, como tal, lo rudimentario, sería entonces hacer un for que me recorriese entonces punto a punto y hacer la operación. ¿Listo? Por ejemplo, acá, por acá, por acá, por acá, acá. Yo tengo, perdón, tengo una lista 1. Tengo yo, pero, oh no, por ejemplo, sí, tengo 1, 2, 3, 4. Tengo lista 2. Quiero hacer una suma, ¿cierto? Entonces, digamos, no sé si de pronto, pues, lo que les digo, muchachos, en este campo toca ir viendo muchas herramientas y buscando todo e irse actualizando. No sé si de pronto salió una forma con listas. Ahorita les muestro otra forma con vectores, utilizando una herramienta, una librería llamada NumPy, que es especialmente diseñada para todo lo que tiene que ver con cálculos matemáticos y demás. ¿Listo? Entonces, lo que yo haría aquí sería in, ejemplo, lista... aquí ¿ustedes ya vieron la función range? Sí, sí, ya la hemos visto. Ah, vale, perfecto. Entonces, por ejemplo, bueno, yo voy a imprimir acá directamente la suma. No la voy a guardar, bueno, sí, podemos irla guardando directamente. Por ejemplo, ¿qué funciones en las listas tengo? Por ejemplo, lista RTA, que es una lista vacía. Esto tenemos que definirla para decir que es una lista. Y a lista RTA, yo le voy a almacenar .append. Esa es la función que yo uso para crear un elemento en la lista. Si voy a sobreescribir uno ya existente, puedo utilizar otras funciones o directamente esta asignación que ya les muestra acá. Pero como no tenemos nada porque está vacía, entonces yo le digo append, que significa que me pone al final, ¿cierto? Es que hay muchísimas funciones. Si ponemos a explicarlas todas las de la lista, se me da muchísimo tiempo. Pero ya entendiendo el concepto de listas, cómo se comporta, ustedes buscan las funciones y ya. Les recomiendo, por ejemplo, esta página, W3School, es, bueno, W2, no, W3 School, y es muy completa, tiene de todo un poquitico realmente. Y pueden ustedes buscar, por ejemplo, acá Python, aquí está, por ejemplo. Buscan realmente y aquí son ejemplos concretos, definiciones concretas y simples. Por ejemplo, el append dice añade un elemento al final de la lista. El clear remueve todos los elementos de la lista. Copy retorna una copia de la lista.
count, cuenta los elementos de la lista. Y así, buscan las funciones, buscan qué pueden hacer. En el caso, por ejemplo, de las tuplas, tienen el count y el index, ¿sí? Porque no puedo modificarlas directamente, pero hay otras formas de poder acceder a ellas. Y así como está esta partecita acá, es W3 School. Hay otra que es acá. Por ejemplo, el que les mostré es Python Reference y Learn Python. Pueden ustedes buscar justamente listas, por ejemplo, y aparece un poquitico más como toda la explicación, por ejemplo, para ordenar listas. Es que esto es bastante... Yo creo que lo potente de Python, entre muchas cosas, es algo como el manejo de listas. Hay que dominar muy bien las listas para poder programar porque es que se utiliza para todo realmente. Entonces, los loops, por ejemplo, la forma abreviada de poder utilizar una lista que en una sola línea, pero esto ya es un poquito más avanzado, mire, con esta forma, pero pues ya con viendo la sintaxis realmente, y es concreto, miren, definición, y como tal acá código, y ya. Y por ejemplo también las tuplas. ¿Listo? Cómo se crea una tupla, cómo se muestran, los elementos de una tupla se pueden hacer con llavecitas, aquí como les mostré, por ejemplo, que no se puede cambiar, ¿sí ven? Las tuplas son incambiables, bueno, inalterables, por así decirlo. Significa que nosotros no podemos cambiar, añadir o remover ítems después de que una tupla ha sido creada, ¿sí ven? Entonces, permitir, por ejemplo, dúplicas. Entonces tenemos una tupla, la imprimimos como tal, por ejemplo, para ver el tamaño con la función len, y así realmente. Ustedes revisan acá y ven que todo esto es Python. Ustedes pueden ir viendo y es muy, muy, muy buena esta página y es muy, pues no sé, llevo años utilizándola para la parte de documentación básica y demás, y es muy completa realmente. Entonces, bueno, tenemos el append, agregamos, por ejemplo, la operación, ¿cierto? Vamos a guardar en nuestra lista RTA los resultados de la operación punto a punto, ¿cierto? Lista 1, vamos a esperar el elemento en la posición que vamos a obtener, vamos a sumarlo con el elemento de la otra lista, 2, con la posición I. ¿Listo? Aquí vamos a obtener un error. Ah, no, pues 0, 1, 2, 3, 4, listo, funciona. Y luego al final yo imprimo lista RTA. Esta sería como la forma, llamémoslo así, como a mano, ¿cierto? Como a pedal realmente. Haciendo primero el recorrido, sabiendo que tiene tantos elementos y luego uno a uno pues ir haciendo la operación y si necesitamos almacenarla en una lista, una tercera lista, pues haberla declarado de inicio vacía, luego ir agregando con append cada operación y luego entonces mostrar esta partecita. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta el momento? Bueno, en cuanto a ese ejemplo que colocaste, por ejemplo, si tuviéramos la lista 1 y 2 vacía y después del for fuéramos agregándole los elementos a esas dos listas, los elementos que vayamos a agregarles, ¿los va a tomar como string o como enteros para luego hacer la suma? Bueno, yo entiendo la pregunta que va, es al input, ¿cierto? ¿O Sí, cómo? claro, porque, sí, exacto, porque si voy a pedir números, entonces tengo que Ok, pero digamos que hacer un ahí en input. la formulación de la pregunta estuvo mal hecha realmente. Porque es que le entiendo que vas al hecho de un ejercicio de algún reto o algo así específico en donde pues tuvo que ir aumentando el tamaño de lista, ir agregando más elementos y luego hacer una operación. Pero entonces, le entiendo digamos que en la parte del input. Pero en este caso, eh, todos los inputs que nosotros utilicemos siempre van a devolver un string, siempre. ¿Qué tenemos que hacer? Un casteo. ¿Saben qué es un casteo? Sí, profe, esta mañana lo dijo. Sí, 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 pero de pronto los compañeros que no estuvieron esta mañana. ¿Sí entienden qué es un casteo? ¿Un cast? ¿No? No, ahorita no me acuerdo bien. Vale, listo. Un cast es simplemente decirle que una variable se vaya a comportar de un tipo diferente al que nosotros queramos. Por ejemplo, ¿este de qué tipo es? Digamos, hola. ¿Eso de qué tipo es? String. Sí, exacto. Si yo le dijera, por ejemplo, ¿esto de qué tipo es? String, ¿Por qué? porque está entre comillas. Ok. Pero si yo le dijera que eso lo podemos transformar
como a un entero. Sí, se puede. Es transformable, ¿cierto? Es casteable. Y esta función me permite a mí entonces decirle, ok, tráteme por favor de comportar el tipo de esta variable, perdón, de este dato, a un tipo entero. Entonces él logra hacer la transformación. ¿Qué pasa si yo le mando algo así? De castear yo un literal, puro texto. Él me dice, lo siento, pero no se puede hacer la conversión de un entero con base 10, desde esta cadena, no se puede. Pero si yo tuviera, por ejemplo, 8.3, listo, tampoco, ¿sí ven? Literal, él buscará algo que sea transformable. Yo pensé que, en este caso, pensé que me tomaría el 8. Pero bueno, entonces si yo tuviera, por ejemplo, aquí, a ver qué arroja. Literal, me pides que sea, por ejemplo, algo transformable directamente. ¿Qué pasa con este 8.3? Yo sí podría hacer esto. ¿Bien? En este caso sí me deja a mí transformarlo a un flotante. Se ajusta más a un flotante. ¿Sí ven? Si yo quisiera, por ejemplo, tengan esto en cuenta. Si yo quisiera obtener el entero de esa cadena, si lo hago así, me lanza un error, ¿cierto? Pero no sé si pueda yo hacer esto. Vamos a ver. Vean, aquí me equivoqué, un paréntesis, se nos fue. Aquí está. Si se dan cuenta que si yo necesitara forzosamente utilizar un casteo, yo no puedo hacerle int a algo que en teoría es un flotante. Él dice, no, lo siento, yo no puedo hacer eso. Pero sí lo puedo hacer, por ejemplo, el casteo entero a un float como tal. Pero el float sí me puede reconocer esta cadena. Entonces, si ven cómo yo voy utilizando esta cadena, como, bueno, si puedo transformar de esto a un flotante, yo sé que el entero sí me puede transformar el flotante a entero. Con eso tengo la parte entera. ¿Sí ven? Digamos que ahí voy como uniendo. Porque en entero no me puede hacer directamente la transformación de esta cadena. ¿Sí ven cómo yo utilizo como este casteo auxiliar? Aló. Sí, sí, sí. Sí, profe. Y con el 8.5, ¿a qué redondea? No, él no está redondeando en esta parte. O bueno, no sé, debería, ¿no? O sea, por más de que yo le pongo acá, realmente el int no me redondea a ningún lado. No, el int solamente borra. Si yo utilizara, por ejemplo, creo que la función es round, ese sí me redondea a 9. ¿Sí ven? Y aquí está round, para eso está floor, ¿qué es floor? Eh, hay otras funciones que no me acuerdo ahorita en este momento. Pero sí creo que es floor, que es, por ejemplo, para no redondear hacia arriba, sino hacia abajo, algo así. No me acuerdo ahorita en este momento. ¿Listo? Gracias, profe, esa está buena. Listo. Entonces, ¿qué pasaría con el input como tal que necesitamos? Pues le hacemos un casteo al input. Pero hay que tener en cuenta lo que les dije. Si llegan a ingresar un texto, él va a lanzar un error. ¿Listo? Ya tendrían que manejar ustedes el error. Y ese es uno de los ¿Y temas. cómo se hace ahí para que no se totee y que diga vuelva y ponga más bien un número? Uy, es que explicar eso. Bueno, déjenme les explico. Se alcanza. Listo. Tendría que ser con un ciclo. Con un ciclo, sí, por eso es que necesito explicar el ciclo, necesito explicar entonces el controlador que se va a utilizar ahí, necesito explicar el manejo del error, todo eso. Entonces, si quieren, déjenme les explico la función split que el compañero de hace ratico estaba explicando, pidiendo la explicación de la función split. ¿Listo? Pero entonces, en resumen, o sea, es que explicar todo listas puede durar muchísimo tiempo. Les encargo es que busquemos definiciones de funciones y demás de las listas. Pero en esencia esto es una lista. Listo, un conjunto de datos. Ya. Ahora, si yo hago lo siguiente, por ejemplo, les muestro, les muestro aquí arriba. Yo declaro aquí algo igual a, no sé, yo aquí lo anexo. Él me va a guardar la variable algo.
él me va a guardar lo que está contenido en algo. ¿Listo? Acá. ¿Sí se dan cuenta? Para que tengan eso en cuenta. ¿Listo? Sí, Y bueno, en resumen eso es con el tema de las tuplas. Las tuplas tendrán sus funciones. Les recomiendo es buscar acá, mira, acceder a tuplas, actualizar tuplas. ¿Cómo actualizar tuplas, por ejemplo? Aquí ya se transforma, por ejemplo. Ah, bueno, esa parte les puedo explicar. ¿Qué significa esta función y qué significa esta función? Listo. Si se dan cuenta, cuando nosotros tenemos un tipo de dato y luego el paréntesis, ¿qué es? ¿Eso cómo lo llamé yo ahorita? El índice. No, no, porque esto es en paréntesis. Esto estamos haciendo llamado a la función, a una función de ese tipo, de tipo de dato. Si fuera el índice sería con llavecitas cuadradas. ¿Se acuerdan que el casteo que yo les mostré acá, cómo es? El casteo consiste en qué? En utilizar un tipo de dato posible, ya sea float, entero, string. o sea, volvió la tupla una lista. Exacto, exacto. Estamos haciéndole un casteo como tal a una lista o una tupla. Por ejemplo, yo tengo esta lista que está acá, ¿cierto? Tengo Y, ¿sí? Yo le puedo decir, oiga, venga, pero yo quiero que se convierta en una tupla. Entonces yo le puedo decir, tupla Y va a ser igual a tuple y le mando Y. Luego imprimo tupla Y. ¿Bien? Ya no tiene las llavecitas cuadradas como una lista, sino que tiene, ¿sí ven? Ya no tiene unas llavecitas. Y si nosotros le imprimimos el tipo de esto, va a decir que eso es una tupla, ¿sí ven? Estamos haciendo un casteo también, ¿sí ven? Esto es un tipo de dato, ya sea float, ya sea entero. Cuando yo le defino así, float, paréntesis, el dato, esto es un casteo. Estamos transformando o casteando este dato, perdón, Y a un tipo de dato diferente, es decir, tupla. Y él me transforma al hacer esto. Tengan en cuenta que esto no es in situ. ¿Saben qué es in situ? No, no sé qué sencillo. In situ es como tal que hace el cambio sobre sí mismo. ¿Sí me van a entender? Por ejemplo, si yo dijera tupla Y, no es que Y me transforma. Yo puedo volver a mostrar aquí print y que se mantiene como una lista. Bien, ¿sí ven? Porque no me está transformando in situ. Solamente me está diciendo que se comporte transformando Y, pero hacia acá, ¿sí me entienden? No transforma Y de forma permanente, no. Simplemente toma Y, hace que se comporte y crea otra variable. Bueno, me retorna un auxiliar, un dato diferente. ¿Sí me entienden? Y no la toca para nada. Cuando nosotros hacemos un casteo, jamás tocamos como tal el tipo original del dato. Solamente retornamos o vamos transformando, pero como hacia el exterior. ¿Listo? ¿Sí? Bien, por eso es que Y se mantiene. Nosotros no tocamos Y. Nosotros creamos otra variable utilizando ya en la transformación, que será en este caso tupla Y. Tupla Y sí nos queda como una tupla, pero Y queda como tal en su tipo de dato original. ¿Sí ven? Sí, señor. Entonces, para que tengamos eso en cuenta, no es como que yo pongo esto y ya espero que se cambie Y. No, no, no. Él me debe retornar, o si yo quiero almacenar eso, tengo que hacer una asignación de lo que se está haciendo en otra variable para poder yo almacenar esa transformación. Si no, simplemente se muestra y ya. Y lo mismo para el caso de la tupla. Entonces, por ejemplo, dejemos el error acá para que queden ahí. Y entonces, si tenemos, por ejemplo, lista nueva. Vamos a hacerle una list de tupla, tupla Y. Bien, aquí creemos más bien, vamos a llamar a tupla Y0, tupla Y0, para que no haya conflicto con esta tupla.
Y aquí mostramos, ¿cierto? Y aquí mostramos el error. Acá, por lo tanto, tenemos tupla y0, ¿cierto? Es un casteo. Y le decimos, ok, entonces imprímame. Imprímame lista nueva. De igual forma imprimimos tupla y0. ¿Bien? Sí, o sea, la de arriba se puede cambiar y la de abajo no. En este caso, sí, podríamos alterar esta parte y esta no. Si quisiéramos, ya podríamos con esta nueva variable, tendríamos nuestros datos y podríamos ir haciendo otros cambios. ¿Qué podemos hacer? Si sabemos que, por ejemplo, yo les digo, tengo esta tupla, necesito cambiar este dato a Dios. ¿Ustedes qué pueden hacer? Copiar la tupla en una variable y cambiarla. ¿En una variable de qué tipo? En una variable de tipo lista. Exacto, por ejemplo, no, quiero modificar esto. Ah, bueno. Entonces, miren lo que voy a hacer. Por ejemplo, vamos a modificar en esta tupla a Dios por un saludo. Entonces, miren lo que voy a hacer. New tuple. O no, llamémosla, por ejemplo, tupla y1. Va a ser igual. Cuidado. Tenemos una tupla, no podemos modificarla, ¿cierto? Directamente. No podemos hacer, digamos, como una asignación directa, ¿cierto? Como hacer, digamos que esta partecita. Vemos que no podemos hacer como esto, ¿cierto? No podemos hacerlo, ¿cierto? No, no deja. Pero sabemos que en la tupla sí. Entonces podemos decirle, por ejemplo, que lista se va a comportar como una lista. Y al hacer esto, yo puedo hacer directamente en tupla, ¿cierto? Tupla y1, es decir, en 2, y yo le hago lo que es el cambio. Y después yo puedo entonces decir, esto no sería una tupla, esto sería más bien una lista. ¿Cierto? Esto es una lista. Aquí al hacerlo así, hacemos una lista. Y después lo que yo sí puedo decirle es que tupla y1 va a ser igual a tupla, ¿cierto? De lista y1. Luego yo muestro, digamos que es una forma que se me acabó de ocurrir, tupla, teniendo ya, por ejemplo, en cuenta lo que ya sabemos y necesitamos. Profesor, pero ¿no sería tupla y0 que sea igual a tupla lista y1? ¿Tupla y0? ¿Cuál? Perdón, ¿cuál? En la tercera línea de código, ¿no sería tupla y0? No, 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 no. Des en cuenta, esperen, no, 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 así está. Esta es la tupla original, ¿cierto? La que está acá. True 1 adiós 9.8, ¿cierto? Es esta que está acá, como tupla. Queremos modificar este adiós. No podemos hacer esto que está aquí arriba, que es la tupla y0, no podemos hacerlo. Pero sí podemos hacer un cambio, un casteo a lista. Entonces, pues, bueno, aquí sería así, aquí sería 0. ¿Eso es lo que decía? ¿Sí? Sí, señor, sí. Yo puedo hacer el cambio acá. Bueno, no hay ningún problema. Entonces, por ejemplo, aquí tupla y0, entonces hacemos un casteo para que se convierta como tipo lista, la cual ya tendríamos una variable nueva llamada lista y0, a la cual nosotros entonces, esta sí le podemos hacer el cambio. ¿Sí ven? Utilizamos otra lista para poder hacer el cambio y luego le hacemos un casteo, ya habiendo cambiado, ¿cierto? Este dato en esta posición, y a eso le hacemos tupla, y luego tenemos entonces nuestra nueva tupla. Nosotros podríamos, no sé si por ejemplo me hace un error acá. Vamos a sobreescribir tupla y0. Acá. Vamos a sobreescribir toda la tupla. Vamos a ver si me la deja borrar.
Sí me la dejo borrar. No me permite modificarla, pero sí como tal sobreescribir la totalidad, ¿sí ven? Por ejemplo, si yo hago esto acá, cambio, no, esperen, es que tenía cambio. Acá, tupla y 0, adiós. Si yo entonces ejecuto esto, adiós. Y por ejemplo, si ejecuto esto, entonces cambio. Entonces, ¿sí ven? No me permite modificar uno de los elementos, pero sí me permite sobreescribir la totalidad. ¿Sí vieron? Yo tenía mi tupla original, ¿sí? Pero yo no podía cambiar ningún elemento específico. Pero cuando yo le digo, es que cuando yo hago esta asignación, es como si yo desechara, borrara esto que está acá y asignara nuevamente lo que tenemos acá, del lado derecho. ¿Sí ven? Por eso es que me permitió hacer eso. Porque no estamos como tal modificando la tupla. Estamos eliminando la tupla o el dato que tenía antes y le estamos poniendo un dato completo. Cuando digo dato me refiero al conjunto total, es decir, el conjunto con todos los elementos. Le estamos poniendo otro conjunto encima. ¿Bien? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Hasta acá? No, no, señor, por ahora no. Pero sí se comprendió la explicación que acaba de decir de por qué me permitió hacer esa asignación. Señor, sí, sí entiendo, sí entendí la explicación, señor. Listo. Y así, les recomiendo entonces por favor buscar la documentación y todas las funciones. Es que eso, ustedes revisando se pueden dar un, digamos, un manjar que llaman ahí de funciones porque son muchas y son muy prácticas y demás. ¿Listo? Bueno, yo creo que alcanzamos a ver la explicación del split. El try no alcanzamos, es que ese try se demora uno bastante realmente. Entonces, por ejemplo, la función split. La función split es una de las funciones que tenemos nosotros ya predefinidas en nuestra clase, llamémosla así, nuestro campo string, que nos permite a nosotros hacer diferentes operaciones, no solamente el split realmente, nosotros tenemos muchas más. Pero en teoría, si tenemos, por ejemplo, x igual a hola, ¿cómo estás? Tenemos una oración, tenemos una cadena de texto, ¿cierto? Un string. Yo puedo hacer, mal no me acuerdo, sería ser, utilizar. ¿Por qué yo hago esto? No, ¿saben qué significa este puntico que está acá? ¿Es para llamar funciones? No solamente funciones, es que este puntico significa que lo que yo voy a poner después, o sea, es decir, del lado derecho, es una funcionalidad o un dato, porque no solamente son funciones, sino también datos, ya inmersos, implícitos directamente en lo que en la variable del lado izquierdo. Es decir, que split está dentro de x. Pues ustedes me dirán, pero es que si x es una cadena. Realmente no solamente es una cadena, realmente es toda una clase, toda una, digamos, un conjunto de funciones y de estructuras, todo un complejo programa internamente que tiene muchas funciones. Por ejemplo, para que se den cuenta, yo hago X, cuando yo utilizo, pues, si se dan cuenta, ¿sí? Tengo todo eso que ustedes ven acá, todo esto son funciones que yo tengo, funciones que están declaradas para cualquier cadena de tipo textual. Puedo utilizar todo esto yo lo puedo utilizar. Aquí está la split, ¿sí? Split, strip, split lines. Todo esto son funciones implícitas en cualquier cadena de texto. ¿Listo? Cualquiera. Es split, es tan solo una de ellas. Por ejemplo, yo puedo hacer esto otro. Capitalize me transforma a mayúsculas. Mayúsculas, pero acá inicial. ¿Sí ven?
La que transforma todo a mayúsculas es upper. ¿Sí ven? Puedo transformar a mayúsculas, puedo transformar a capitalize. Capitalize lo que hace es transformar a mayúscula inicial, debería haber sido en mayúscula inicial. Bueno, hay otra que no me acuerdo cuál es, creo que no busca. Ah, title. Title es la que inicia mayúscula cada palabra. ¿Sí ven? Todo eso son funciones o procesos implícitos ya predefinidos para cualquier cadena. Entonces yo lo que le digo es, si yo quiero utilizarlas, entonces yo utilizo mi variable y cuando yo le digo punto, es como si dijéramos a esta variable que es una caja grande, vamos a acceder a algo interno. ¿Qué será? Puedo acceder a variables definidas dentro o puedo acceder a procesos predefinidos que harán algo llamado funciones. En este caso, split o title son funciones que hacen algo y me retornan algo que yo lo voy a guardar acá. ¿Qué hace title? Toma mi cadena de texto y lo que hace es convertirlo, ya vemos acá con la per. Lo que hace es convertirme en mayúsculas. O split, ¿qué hace? Yo le mando un carácter, uno solo, un carácter que tiene que existir, bueno, si tiene no, que si llegado al caso existe en mi cadena, lo que va a hacer es separar hasta donde se cumpla ese elemento en una lista y cada elemento que pueda ser divisible, es decir, separable, lo va a colocar en una posición de dicha lista. Por ejemplo, si yo tuviera acá esto, solo me devolvería dos elementos en la lista. Hola y ¿cómo estás? ¿Por qué? Porque el carácter que le estoy definiendo es un espacio. Si yo le defino dos, eso ya cambia la cosa. Ya no me retorna más de una posición porque no se cumple. Tiene que cumplirse explícitamente que el carácter que yo le estoy definiendo acá. Es decir, un espacio. Ahora, des en cuenta que yo hiciera, por ejemplo, creo que esto me permite hacerlo. Me dice, por ejemplo, el separador que usted está utilizando es vacío, ¿sí ven? No le estoy mandando ningún separador, me dice, oiga, ¿cómo quiere que separe algo que no me está diciendo con qué lo voy a separar? Por ejemplo, le mando la O. Él me dice, ok, O, coma. Des en cuenta que el separador no se agrega. El separador simplemente es como esta coma para indicar que aquí inicia un dato y aquí inicia y termina un dato y aquí inicia el otro. ¿Sí? Aquí te sería O, un elemento, la y la C, otro elemento. Perdón. Como esto es con tilde, tiene que ser exactamente el mismo carácter. Entonces queda hasta acá. ¿Sí? Y luego aquí viene un espacio. Des en cuenta que acá hay un espacio. Y está el espacio de estas. ¿Sí ven? Entonces el split me permite a mí separar. ¿Qué pasa en el caso de una función input? Ya con eso terminamos por hoy. Una función input me permite a mí como tal ingrese algo, ¿cierto? Yo lo voy a guardar acá en input algo. Por ejemplo, yo ingreso cualquier cosa. Le doy enter. Todo eso que yo acabé de ingresar, ¿en dónde quedó? En mi input, ¿cierto? Yo lo imprimo, ingreso cualquier cosa que está en una zona variable, ¿cierto? Aló. Sí, señor. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, imaginemos lo siguiente. Sabemos que esto es una cadena de texto. Si yo le digo, por ejemplo, split, porque la persona me ingrese, yo lo voy a separar por espacios. Es decir, primero se va a ejecutar esto, es decir, va a ingresar lo que tenga que ingresar el usuario a eso que él está ingresando y después, ya cuando entra el sistema, yo le hago la función split, es decir, divido en lo que tenga de espacios y ese retorno de esta función es lo que yo guardo en input. Entonces, ¿qué pasaría? Entonces, si ven que en esta lista yo tengo almacenados tres datos
Yo podría hacer algo al respecto, podría procesar algo, no sé, dependiendo. Pero porque en teoría sabemos que esto me ingresa un texto y sabemos que todas las funciones de tipo texto tienen funciones que me permiten a mí hacer algo. En este caso le estoy diciendo, bueno, divídame lo que ingresa al usuario en espacios, si tiene espacios, si tiene. Si no tiene espacios, pues no va a hacer nada, miren. O, yo, ingreso cualquier cosa. Si hago esto, pues él no va a hacer nada, sino pues solamente lo que va a hacer es como transformarlo a una lista, ¿sí ven? Entonces en este caso esto quedó como una lista, pero pues no me hizo ninguna separación, porque no encontró este carácter. Pero si lo encontrase, entonces pues hace la división. Hay otra forma de asignarlo, ya con eso sí terminamos, de asignar los elementos, pero esto ya es cuando sabemos exactamente cuántos elementos son. Imaginemos que tenemos un controlador que sabemos que va a ingresar siempre, sí o sí, 3 datos. Aunque, bueno, digamos que aquí les dejo la duda. Voy a mostrar aquí brevemente. Con eso, entonces, acá me ingresaría, entonces, ingreso algo. Si ven que el espacio no está, pero yo puedo hacer lo siguiente. X, 1, X2, X3. Input. Entonces, esta asignación que estamos viendo acá reflejada es cuando sabemos que lo que tenemos al lado derecho de esta asignación va a retornar, llamémoslo así, una lista o 3 elementos como tal. Si se dan cuenta que aquí, por ejemplo, ¿cuánto retornamos? 2. Solo que como tenemos una única variable, pues como tenemos 2 datos, pues los pone como una lista. Pero si tenemos esto así tal cual, y puede hacer la asignación uno a uno, entonces cada dato que voy a devolver acá, pues va a quedar guardado en una de estas variables. Por ejemplo, 32, 36, 39. ¿Ven? 32, 36, 39. ¿Qué pasa si yo ingresas entonces más elementos? 32, 36, 39, 42. Ahí me dice, por ejemplo, que hay un error. Me dice que hay muchos valores para desempacar. Desempacar es lo que les estoy diciendo. Como sé que esto, pero no estoy hablando del input. Realmente, ¿qué es lo que me está, qué función es la que me está haciendo retornar varios datos? No es el input, es el split. El split es el que me está haciendo generar, por ejemplo, acá 4 datos, ¿sí ven? Porque yo tengo 1, 2, 3 splits. Entonces, perdón, 3 divisiones, 3 separadores. Entonces me queda 32 en un dato, 36 en otro dato, 39 en otro dato y 42. Sino que, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo esta parte, esta función me queda empaquetada como una lista. Y cuando yo hago esta asignación así, separadas por comas, lo que él está tratando es desempaquetar cada elemento uno a uno. Solo que cuando llega a 42 me dice, pero yo no me lo guardo. ¿Yo cómo le hago si no me dio otro dato? ¿Sí ven? Sí, Entonces, ahí es como para tener en cuenta. Les muestro esto para que sepan que, por ejemplo, existe esta asignación, pero pues realmente todo depende de cómo lo hagan ustedes. Ustedes si quieren utilizar el split, no, tal cual, entonces ya depende de ustedes, de qué lo que necesita su programa, lo que quieren hacer, pero para que sepan que ahí está, ahí existe la herramienta y se puede hacer. ¿Listo? ¿Qué pasa si ingreso dos nomás? ¿Qué creen que pase? Un error, ¿no, profesor? se repite el Bueno, primero. ¿Se repetirá el primero? Miremos.
Ahora no me dice que hay muchos, me dice que no hay suficientes. Mire, me dicen que se esperan 3 y se obtuvieron 2. ¿Sí ven? En ese caso es como un poquitico más forzado. Luego después se pueden ver más de diferentes formas para abordar eso, no se preocupen, pero para que entiendan, por ejemplo, ese concepto. ¿Listo? Entonces yo puedo guardar, por ejemplo, todo en una sola lista, como les mostré acá. Por ejemplo, puedo hacer esto, ingreso 3 números. Entonces, lista completa. Y yo muestro acá lista completa. Pues aquí, por ejemplo, yo después puedo acceder a 36. Realmente acá no le estoy definiendo ningún límite, ¿sí ven? Y él va a hacer directamente ya, entonces ya depende de qué es lo que yo voy a hacer con esa lista. Simplemente sé que ahí está. ¿Listo? Listo. ¿Alguna pregunta para concluir? No, todo claro. Profesor, una pregunta, había una, por ejemplo, así una, pues, ya un elemento que sea, que haga lo opuesto a split, un componente, o una función, un método que haga lo opuesto a split. Sí, se llama join. A ver si me acuerdo. Esa es con... A ver si me acuerdo. A ver si es con join. Join. No, pues, esperen a ver, es algo de la duda. No me acuerdo, pero es algo similar. Ahí está. ¿Sí ven? Solo que, ¿qué pasa? Estamos uniendo cada uno de los elementos, pero como no tenemos ningún separador, creo que aquí uno puede agregar un separador, no estoy seguro. Pero entonces ya depende de la función, tocaría mirar cuál es la documentación de join. ¿Qué estoy utilizando? Se dan cuenta que esto es un string. Estoy diciendo, tráigame una función join del string. Solo que está vacío. ¿Sí ven? Yo le digo, bueno, esto es un string vacío para poder decir que es un tipo de dato string y vamos a utilizar una función interna de él, que es join. Así como está el split requiere una cadena. Se aplica sobre una cadena de texto. El join también se aplica sobre una cadena de texto, solo que vacía, pero tipo cadena de texto. Y aquí le hacemos un join y le mandamos algo que queremos entonces que todo se una. ¿Sí? Aquí tendremos la cadena de todo unido. Lo que no me acuerdo realmente qué más podemos agregar acá. Cadena, callable, capture. No, sí, no, tocaría mirar a ver no, podemos buscar, por ejemplo, la función join, debería estar por acá. Eso hace parte de strings, por acá en alguna parte. Datos. Acá Python strings, por ejemplo, la función print, bueno, además, group, hello, print, check, bueno, ahí. Bueno, y realmente no, aquí, slicing, bueno, aquí bueno buscar, aquí tienen métodos, acá métodos. Lo que les mostré, las funciones de los string, capitalize, case, false, enter, por ejemplo, hay una que diga aquí join. Join, aquí está. Une los elementos de un iterable hasta el final de la cadena. ¿Sí ven? Podríamos buscar acá. Por ejemplo, tengo una tupla. Yo le digo, ok, miren, aquí tengo un carácter. Yo no sé si es que ese carácter lo utiliza. Vamos a ver. Por ejemplo, ejecutemos esto. Ah, miren, sí, den cuenta. En este caso, el carácter que yo estoy utilizando acá es lo que se va a utilizar como separador. ¿Sí ven? Sí, señor. Entonces, si coloco un espacio, entonces me quedará esos objetos separados. Ahí está. Puedo Ah, colocar listo, un profesor. ganchito también. ¿Sí ven?
Ujú. Y así, realmente, por eso les digo, es que hay muchas cosas que todo es ir practicando, realmente. Si se dan cuenta, yo no me las sé todas. Yo como que, ok, ¿verdad? Yo sabía que en algún momento de la vida yo miré eso, pero pues no me las sé. Uno tendría que durar y trabajar en esto todo el tiempo para conocer, mire, todo este tipo de cosas. Y no solamente es entender el concepto, sino en qué y cómo se puede implementar y se puede usar. ¿Sí ven? Entonces ahí les dejo como la tarea, ¿listo? Profe, Listo, pues muchas gracias por todo. Gracias. Señor. una pregunta, ¿cómo se llama para, digamos, hacer como un marco, un cuadrito y meter texto dentro del cuadrito? ¿Eso cómo se llama? No entiendo. ¿Aló? O sea, como para imitar una hoja o algo así dentro del texto. No sé, de pronto esto es lo que estoy entendiendo, de pronto. No sé, algo así, no sé, es que no lo estoy comprendiendo. Sí, pero una línea continua, como se hace, digamos, un cuadrado y meter dentro del cuadrado un texto. Pues que depende de qué quisiéramos mostrar acá. Al fin y al cabo, cada uno de estos es una línea, un print, texto, todo esto es un texto, texto. Es como si tuviéramos hola, acá abajo, adiós, y acá abajo, ¿cómo estás? Texto, todo esto son espacios, caracteres, todo esto es texto. El espacio es un carácter, como una letra, como la A. El asterisco también es un carácter. Todos estos son caracteres. Como si tuviera, por ejemplo, A, y aquí tuviera otra vez, no, aquí tuviera B, aquí tuviera, no sé, C, tal cual. ¿Sí? Entonces son cadenas, solo que yo como que construyo con espacios acá, algo, no sé, ahí ya depende de lo que, no sé, realmente. Digo, por ahí que no le comprendo muy bien la duda realmente. ¿Algo relacionado con esto? ¿Aló? Digamos, si yo quiero que se vea como, pues le voy a compartir la pantalla un momento, como una hoja de, de un marco en una hoja de Word, mejor dicho. ¿Una hoja de qué? En Word, digamos esto. Este es esta pantallita de acá, ¿sí? Ah, Y como le para un pongo las reporte, letras. ¿Cómo? como para un reporte, ¿sí? Sí, algo así. Bueno, realmente el cuadro perfecto, eso tocaría con no, o sea, no has dicho, tocaría utilizar librerías extras como para pintar en consola y otras vainas. Digamos que no. Digamos que ahorita por el momento no, es que sería muy complejo porque tendría que utilizar interfaz gráfica, tendría que utilizar otras cosas y realmente se complica uno mucho. Y estamos trabajando por el momento en consola. Si se dan cuenta, esto es consola. Esto es consola como SMD, consola. Y hacer eso es más interfaz gráfica, una aplicación ya visual, con ventanas y demás. Entonces lo que uno podría hacer sería algo como cercano, es decir, algo ya sea con guiones o de pronto asemejarlo con guión bajo. Y por ejemplo acá utilizar un carácter que es este, la barrita. No sé, como que se me ocurre como para poder hacer algo similar. Y aquí hago otra barrita. Y al final pues yo hago otra impresión, por ejemplo, de esto. Y yo agrego entonces, es como no sé, ahí habrá que mirar.
pero pues a manera de reporte para consolas, sí, es que no, hacer figuras geométricas y demás, así tan perfectas, porque es que el problema es el borde, si dan cuenta el borde como tal. Entonces ahí realmente es innecesario. Ya para eso tocaría utilizar otras cuestiones, interfaces y demás, que ahí sí se puede hacer, pero por el momento, por consola realmente es irrelevante, yo creo. ¿Listo? Puede ser de estética. Por ejemplo, cuando a mí me piden un menú, ¿no? Haga un menú que venda tal producto y si hace un 2 haga el cálculo de la factura, y si hace 3, si ingresa 3, que se salga. Lo que yo suelo utilizar son estos. Acá pongo un asterisco, acá pongo un asterisco, acá. No estás compartiendo la pantalla. Oh, ay, qué pena. Estoy hablando solo, entonces, allá. Entonces, lo que suelo hacer es esta parte. Entonces, lo que yo le mostraba ahorita era justamente esto, lo de hacer con guiones bajos y barritas. ¿Ya pueden ver en pantalla? Sí. Sí, ahora sí. Entonces, sí, no es como tan bonito estéticamente, pero es que realmente hacer figuras por consola como no es muy práctico realmente, porque si yo esto lo ejecuto en una consola en Windows, se ve diferente porque, digamos, el tamaño puede alterar, modificar, mejor dicho, ya cambia realmente la fuente y demás. Entonces, lo que yo a veces hago para un menú, lo que les comentaba, que quiero mostrar un menú, quiero hacer un marquito como para hacerlo más bonito, pues yo lo hago así. Lo que digo es, por ejemplo, ingrese la opción. Entonces yo lo que hago es acá, por ejemplo, bueno, aquí agregaría más. Y aquí pongo, por ejemplo, uno para algo, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, dos para otra cosa. Y acá, por ejemplo, cero para salir. Pues si se dan cuenta, esto es como un rompecabezas, como acomodando para que sea algo visual. Algo así, digamos que sería el menú, ¿bien? Y después yo de esto, yo hago, por ejemplo, el input. Ahí ven, ahí empieza un programa, ¿sí ven? Ingreso algo. Y ya, ¿sí me entienden? Como que ya el muestro de menú y cositas así, pero ya es más como de que voy armándolo visualmente, pero ya es de parte visual, no afecta en nada la lógica del programa. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, muchachos, pues espero que Muchas gracias. la asesoría de hoy, pues Gracias, espero profe. verlos en la próxima. Bueno, Listo. Gracias, bueno, feliz noche. bueno, muchísimas gracias. No fue buenas noches. Gracias, Muchas feliz noche gracias. a todos. Hasta luego, chao, chao.